Amada familia, buenas noches. El tema de hoy es Bástate mi gracia. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos en familia esta noche, Señor, acompañándonos acá todos juntos, unidos, buscando tu palabra, Señor, sabiendo que tú nos enseñas a través de tu palabra para que podamos fortalecernos en nuestro espíritu, para que nuestra fe pueda crecer, para que podamos madurar en el espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, declaramos tu palabra. Amén. Bueno, familia, Bástate mi gracia es el título de la enseñanza de hoy. Vamos a ir a 2 de Corintios, vamos a buscar el capítulo 12, el versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Gloria a Dios. Aquí habla de que el poder de Dios se fortalece en nuestras debilidades. Habla de que debemos gloriarnos en nuestras debilidades, que solamente nos basta con la gracia del Señor. Bien, el tema de gloriarnos en nuestras debilidades puede resultar un problema para muchas personas, ¿sí? Porque siempre hemos tenido el concepto de que debemos de ser fuertes, de que debemos ser capaces, de que debemos conseguir las cosas que nos propongamos, que debemos mirar al frente y ponernos una meta y caminar hacia nuestras metas. Y aquí que nos están diciendo que debemos gloriarnos en nuestras debilidades, pareciera que va en contravía de ese tipo de creencias. Y sí, va en contravía de ese tipo de creencias, porque el mundo camina de una manera, pero el modo de Dios es diferente. El modo de Dios es diferente. Veamos qué dice Jeremías 17:5. La sabiduría del Señor. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestras fuerzas, cuando confiamos en nosotros mismos y alejamos nuestra confianza de Dios, estamos metiéndonos nosotros en problemas, porque nosotros mismos nos estamos caminando en un camino de maldición. Nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios, no en nuestras propias fuerzas, porque confiar en nuestras propias fuerzas nos aleja de Dios, nos vuelve soberbio. Empezamos a pensar que quizás no necesitamos de Dios. La mayoría de las personas que aún no han llegado a los pies de Cristo es porque todavía no son conscientes de que necesitan un Salvador. Son personas soberbias que creen en sus propias fuerzas, que porque han logrado o porque tienen o porque han conseguido, ¿sí? Se sienten capaces. Pero aquí el Señor nos está diciendo que maldito el varón que confía en sí mismo, que confía en sus propias fuerzas. Y nos dice que debemos aprender a confiar en Él, que debe ser suficiente para nosotros su gracia, que debemos gloriarnos en nuestras debilidades porque nuestro Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Miremos ahora lo que dice Eclesiastés 9:10. Bien todo lo que emprendas, porque en la muerte a la cual vas no hay trabajo, planes, saber ni entendimiento. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que sí nos debemos esforzar, que todo lo que emprendamos lo debemos hacer bien, que debemos utilizar todas nuestras fuerzas para hacer lo que esté al alcance de nuestras manos. O sea, no es sentarnos y esperar a que Dios haga. Nosotros tenemos que hacer, pero lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, ¿sí? Y ser conscientes de que en nuestras fuerzas no lo podemos lograr todo. Tenemos que aprender a depender del Señor. La misma palabra nos dice, les voy a leer yo, en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces la palabra de Dios sí nos exhorta a trabajar, sí nos exhorta a emplear nuestras fuerzas para hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos, a esforzarnos. Pero lo que no debemos hacer es confiar únicamente en nuestras propias fuerzas para obtener todo, para conseguir todo. Tenemos que aprender a confiar en el Señor.
Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículos 23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces mire el estándar que nos pone aquí el Señor. Nosotros debemos trabajar con todas nuestras fuerzas, haciendo las cosas, todo lo que esté al alcance de nuestras manos, y lo debemos hacer como haciéndolo para Dios. O sea, debemos hacer nuestro máximo esfuerzo, haciéndolo de una manera excelente, como si fuera para Dios, no para los hombres. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que debemos esforzarnos y que nos debemos esforzar lo mejor, hacer lo mejor de nosotros, dar siempre lo mejor de nosotros. Pero lo que no podemos hacer es confiar en nuestras propias fuerzas. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, y cuando nosotros lleguemos a esos límites en que nosotros empecemos a trabajar y a esforzarnos, pero no veamos los resultados que nosotros tenemos que empezar a confiar en el Dios, en nuestro Señor. Entonces vamos ahora a 1 Samuel 2:9. Él protege a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Amén. Aquí está el Señor, nos está diciendo que nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, nosotros solos no somos suficientes en nuestras propias fuerzas para poder obtener todo lo que el Señor espera que nosotros obtengamos, como entre ellos la salvación. La salvación no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas que podamos obtener, con la cual podamos obtener la salvación. Dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Y así como esto, hay muchas otras cosas en las que no podemos depender únicamente de nuestras propias fuerzas. Ahora, cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿sí? Cuando estamos pasando por un momento de escasez, cuando estamos pasando en un momento de tribulación, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que esforzarnos con todas nuestras fuerzas, hacer lo que esté al alcance de nuestras manos. Debemos hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor, pero debemos entender que nosotros tenemos limitantes. Y cuando nosotros ya no podemos con nuestras propias fuerzas, lo mejor que podemos hacer es confiar en el Señor. Vamos ahora a Mateo 11:28. Vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Los que estén cansados y afligidos. Uno se cansa cuando ya ha dado todo lo mejor de sí. Uno se cansa cuando ya ha agotado sus fuerzas, cuando ha dado todo su empeño para sacar adelante las cosas, pero las cosas no se han logrado, no se han obtenido, el resultado esperado no se ha dado. En ese momento nosotros podemos acudir confiadamente al Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí todos los que están trabajados, y yo os haré descansar. Nosotros podemos descansar en Cristo Jesús, sin dejar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, sin dejar de poner nuestras fuerzas en uso, pero podemos descansar en Cristo, que cuando nosotros no logramos por nuestras propias fuerzas, Él lo puede hacer, porque la fuerza de Él no tiene límite. Vamos a 1 Corintios, vamos a leer el capítulo 1, versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio y es más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Entonces, si llegamos a pensar que hay un plan insensato de parte de Dios, que no lo hay, porque Dios es perfecto, sería aún mayor que el más sabio de los hombres. Y si pudiéramos ver algo de debilidad en Dios, que no la tiene, porque Dios no es débil, esa debilidad sería más fuerte que cualquiera de los hombres. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje aquí? Que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para Dios no hay imposible, para Dios no hay limitante en cuanto a sabiduría, no hay limitante en cuanto a fuerza. En cambio, para nosotros sí. Entonces hay cosas que nosotros quisiéramos obtener y conseguir, pero no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas porque son insuficientes. Pero ahí es cuando nosotros debemos apoyarnos en la fuerza de Dios, empezar a confiar en Él, porque para Él sí no hay nada imposible. Lucas 1:37 nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios no hay ningún imposible.
Mientras que nosotros los seres humanos somos limitados en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, nuestro Señor Jesucristo, Dios, no tiene ninguna limitación. Vamos a Zacarías 4:6. De modo que el ángel me dijo: este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Este es el mensaje de Dios para todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los que recibimos la herencia de la salvación en Cristo Jesús. No lo conseguiremos. Lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón no lo vamos a conseguir con nuestras fuerzas, no lo vamos a conseguir con ejércitos ni con poder, solamente con el poder del Espíritu Santo lo podemos conseguir. Esta enseñanza es para nosotros. La traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Zorobabel era el líder que iba a llevar de regreso al pueblo de Israel a Jerusalén después del cautiverio. Es un mensaje para Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, no hace falta que vengas de una gran familia, que tengas dinero, ¿sí? Que tengas prestigio, que tengas mucho conocimiento, mucha sabiduría. No falta eso, no hace falta eso. Ni necesitas un gran ejército, tampoco necesitas de mucha gente, no necesitas de la ayuda de muchos. Dice acá, lo único que necesitas es mi espíritu. Lo único que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios, para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, para obtener todo lo que el Señor se ha propuesto para nosotros y que nosotros podamos alcanzar para otras personas a través de nuestro esfuerzo, lo único que necesitamos para lograr eso es el Espíritu de Dios. No necesitamos más nada. Mire lo que dice Efesios 6:10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Seamos fuertes en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros nos sentamos en momentos de debilidad, nosotros podemos estar contentos en esos momentos porque el Señor nos ha prometido que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Entonces, cuando nosotros somos débiles, el Señor nosotros nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Él se hace fuerte en nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no podemos, cuando nosotros ya hemos dado todo lo mejor de nosotros, el Señor viene y obra con su fuerza y con su poder. Vamos a Lucas 5 y vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice la palabra: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaban a romperse. Amén. Si tú estás cansado de trabajar, si estás cansado de pelear con tus propias fuerzas y aún no has obtenido la promesa de parte de Dios, si has estado toda la noche echando las redes y nada has pescado, tú puedes confiar ahora en Cristo Jesús y por su palabra echar las redes nuevamente como lo hizo aquí Pedro. Pedro toda la noche estuvo pescando, lanzando sus redes, trabajando con sus propias fuerzas, pero nada logró. Ahora él lo hizo en obediencia a Cristo. El Señor le dijo, lanza las redes ahora, y las redes se llenaron de peces. Nosotros, si aún no estamos viendo resultados en nuestra vida, si nuestro trabajo se está volviendo una carga pesada, nosotros podemos ir a Cristo y Él va a empezar a hacer que nuestro trabajo empiece a tener resultados. Pero no va a ser con nuestra propia fuerza, sino con sus propias fuerzas, con las fuerzas de Cristo, las fuerzas de Dios, que es todopoderoso y que para Él nada es imposible. Los dejo con este último versículo que lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Este versículo dice de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por mis propias fuerzas hay cosas que puedo conseguir, sí, pero no todo. En Cristo Jesús todo lo puedo porque Él es mi fortaleza, porque Él se hace fuerte en mi debilidad. Él es mi complemento perfecto. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas.
Señor, tu palabra dice, bástate mi gracia, Señor. Para nosotros nos basta tu gracia. Sabemos, Señor, que nosotros somos débiles, sabemos que tenemos limitaciones como seres humanos, pero sabemos también, porque así lo dice tu palabra, Señor, que tú te haces fuerte en nuestras debilidades, que cuando nosotros no podemos obtener algo con nuestras propias fuerzas, Señor, ahí estás tú, Señor. Que todo lo que nosotros logramos, sí, no lo logramos porque somos nosotros, sino porque lo logramos porque tú estás en nosotros y porque el poder de tu Espíritu Santo obra a través de nosotros. Te damos las gracias, Señor. Nosotros seguiremos esforzándonos, nosotros seguiremos haciendo lo mejor de nosotros, dando todas nuestras fuerzas, haciendo las cosas como haciéndolas para ti, Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti y lo hacemos con excelencia, Señor, pero reconocemos que no somos suficientes en nuestras propias fuerzas, reconocemos que te necesitamos a ti, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú sí puedes, Padre Santo, y sabemos que no es con nuestro poder, no es con ejércitos, sino es con tu Santo Espíritu que obra a través de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú nos fortaleces, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En medio de la dificultad podemos estar confiadamente y gozosos, Señor, porque tú te estás haciendo fuerte a través de nuestras debilidades. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.